Con ustedes, Kirto. Y estas son las 100 teorías más aterradoras sobre los antiguos extraterrestres. Soldados petrificados, ¿qué pensarían si les digo? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas derribaron un objeto volador no identificado y 23 soldados se volvieron piedra. No es ciencia ficción, es un extracto de un documento desclasificado de la CIA tras la disolución de la Unión Soviética. No se indica el lugar. La época es finales de los años 80. Las tropas soviéticas están realizando ejercicios. En el cielo aparece un objeto volando bajo, parecido a una nave en forma de disco. Un solo disparo y es derribado. La nave cae cerca de la unidad militar. A los pocos minutos de la nave salen 5 seres. Son bajos, con cabezas grandes y ojos negros. Se fusionan en uno solo. Se oye un zumbido agudo, un destello. Y quienes están cerca quedan petrificados. 2 sobrevivientes estaban de pie en la sombra. Más tarde, según el informe, los restos de los soldados y los escombros de la nave fueron llevados a una base científica secreta cerca de Moscú. Investigadores hallaron que la estructura de los cuerpos era similar a la piedra caliza, como si sus moléculas hubieran sido reescritas. La ciencia oficial dirá que es una tontería, pero el documento de la CIA lo dice claramente. Si esto es verdad, estamos tratando con seres que poseen tecnologías que están fuera de nuestro entendimiento. Mensaje para los extraterrestres. El disco de oro adjunto a la nave espacial Voyager es un mensaje único de la humanidad para otra civilización. Las sondas Voyager 1 y 2 lanzadas en 1977 fueron clave en la exploración del sistema solar y simbolizan el deseo humano de hallar vida inteligente fuera de la Tierra. El disco incluye saludos en 55 idiomas, música de compositores antiguos, sonidos de la naturaleza como viento, olas, canto de pájaros y latidos del corazón. Incluye 100 imágenes sobre la vida diaria, animales, arquitectura y logros científicos. Para que los extraterrestres descifren el contenido, la portada del disco tiene instrucciones y esquemas que muestran la ubicación de la Tierra respecto a los púlsares de la galaxia. Este disco es una especie de embajador cósmico, dirigido no solo a posibles observadores extraterrestres, sino también a las futuras generaciones de la Tierra. Nos recuerda que la humanidad es un todo capaz de unirse para representar su cultura, su historia y su planeta. El mensaje del Voyager representa el primer intento consciente de la humanidad por contactar civilizaciones y seres extraterrestres. Las ideas sobre la apariencia de los extraterrestres son variadas. Algunos creen que se parecen a los humanos, pero con diferencias. Otro color de piel o elementos del genoma que recuerdan a los reptiles o plantas. Estas imágenes suelen verse en la literatura y el cine. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, los extraterrestres son humanoides peludos o similares a árboles. El mapache Rocket y Groot, cubierto de corteza, se convirtieron en la encarnación de esta idea. Algunos investigadores y escritores opinan que basar la vida extraterrestre en la evolución terrestre carece de sentido. El escritor polaco Stanisław Lem, en su novela Solaris, creó un enfoque diferente. Su inteligencia extraterrestre se manifiesta como un océano que interactúa con las personas mediante sus recuerdos, permitiéndoles corregir el pasado. Esto se volvió una respuesta filosófica al antropocentrismo en la representación de extraterrestres. Existen versiones más siniestras. Algunos creen que la vida extraterrestre podría ser parásitos que usan el cuerpo humano como hábitat. En la película Venom, un simbionte extraterrestre usaba a un humano como huésped. Hace poco, el ufólogo mexicano Jaime Maussan mostró restos que, según él, son de antiguos extraterrestres. Estas criaturas humanoides tienen 3 dedos en las extremidades, no tienen dientes y presentan rasgos físicos inusuales. En un análisis de rayos X hallaron metales raros como cadmio y osmio en sus cuerpos, usados actualmente en sistemas satelitales. En una momia se halló una estructura similar a un huevo. A los aficionados a los misterios les interesa esto, sin embargo, los científicos son escépticos ante estas afirmaciones. Anteriormente, en 2017, Moissan ya presentó hallazgos que resultaron ser restos de niños antiguos, y no de extraterrestres. Se necesitará una investigación seria para confirmar o refutar las nuevas afirmaciones. Hasta ahora, el descubrimiento sigue siendo debatido por ufólogos y científicos. El objeto volador no identificado no es el siglo XX. Cuando escuchamos la palabra objeto volador no identificado, inmediatamente pensamos en el siglo XX. Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. La gente ha visto objetos no identificados desde antes de la televisión y la aviación. Tenemos casos documentados, incluso desde la época de la antigua Roma. Las crónicas mencionaron escudos de fuego, naves voladoras, criaturas del cielo
y secuestros en las nubes. Esto fue registrado por historiadores, monjes y funcionarios en el siglo IV d.C., no por escritores de fantasía. Julio Obsecuente, cronista romano, relata decenas de estos casos en su libro Liber Prodigiorum. Sobre Roma, supuestamente se vieron esferas ardientes, naves luminosas y seres que descendían del cielo. Al menos así lo percibieron los testigos presenciales. Plinio el Viejo menciona un escudo ardiente que se cernía sobre la ciudad en la Segunda Guerra Púnica. No es el único caso. Hay descripciones similares en crónicas de Irlanda, China e India. ¿Qué era eso? ¿Simbolismo coincidente o alucinación colectiva? ¿O realmente estábamos observando el mismo fenómeno, solo que lo llamábamos de manera diferente en distintas épocas? Fueron dioses, luego ángeles y ahora extraterrestres. Quizá la esencia sigue igual. El martillo de Londres. En 1936 se hizo un hallazgo inusual en Texas que se convirtió en tema de acalorados debates entre científicos y ufólogos. El artefacto llamado martillo de Londres fue hallado sellado en piedra caliza fosilizada que, según estimaciones, tiene millones de años. Esto llevó a la suposición de que el martillo podría haber pertenecido a una civilización antigua altamente desarrollada, o quizás incluso tener un origen extraterrestre. Quienes apoyan la teoría del paleocontacto e historia alternativa consideran que el martillo de Londres prueba que existió una civilización desconocida con tecnología avanzada previa a las culturas conocidas. Ellos dicen que un artefacto así no pudo acabar accidentalmente en rocas tan antiguas, pero hay una explicación científica. El martillo pudo quedar atrapado en la piedra caliza tiempo después de su formación. Según ellos, la antigüedad del fósil no necesariamente indica la edad del artefacto, y posiblemente se trate de una inclusión posterior del martillo en la roca sedimentaria. Hasta el día de hoy, el martillo de Londres sigue siendo uno de esos misterios que continúan intrigando a la gente y provocando debates sobre el origen de la humanidad y su historia. ¿Qué opinan? ¿Creen que nuestros antepasados tuvieron contacto con extraterrestres o que estos hallazgos son solo una mistificación actual? El astronauta de Gap. En 1834, en el desierto de Gobi, en Mongolia, el famoso explorador y cartógrafo inglés Charles Edwin descubrió una cueva misteriosa en una roca. En la cueva había un esqueleto inusualmente grande, de casi 5 metros, con cráneo grande y costillas curvadas. A su lado, objetos metálicos muy deformados por la corrosión. Pero un objeto llamó la atención de los científicos: una losa de piedra con un mapa estelar y unas indicaciones que no coincidían con las investigaciones conocidas. La losa, según Edwin, no es solo un artefacto, sino una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Es interesante que las investigaciones demostraron que el material de la losa contiene elementos terrestres raros que no son característicos de la región donde se encontró la cueva. Esto generó especulaciones sobre el posible origen extraterrestre tanto de la losa como del ser cuyos restos yacían al lado. El estudio extra de la losa mostró que las marcas cartográficas pudieron usarse para orientación en el espacio cósmico. Se supone que el ser podría haber sido un piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Los científicos supusieron que la muerte del ser pudo haber ocurrido como resultado del accidente de su nave, cuyas partes podrían haber estado esparcidas por el desierto y enterradas bajo capas de arena durante siglos. Este hallazgo fue poco conocido por disputas políticas y científicas sobre el origen y significado de los artefactos. Sin embargo, sigue siendo polémico entre científicos y aventureros que exploran los misterios de civilizaciones antiguas. Ejemplos de Japón. Durante mucho tiempo, el gobierno japonés negó la existencia de ovnis, citando la falta de pruebas confiables y preocupaciones sobre una posible histeria pública. El gobierno también quería controlar la información para evitar filtraciones de datos. Pilotos japoneses han reportado avistamientos de ovnis varias veces. En 1986, la tripulación de un avión de carga japonés vio 3 objetos no identificados en Alaska que los acompañaron por 50 minutos. Este incidente recibió mucha atención y despertó el interés tanto de los ufólogos como del público en general. En 2020, la actitud del gobierno japonés hacia los ovnis cambió significativamente. El ministro de Defensa, Taro Kono, anunció que el gobierno tomará más en serio los reportes de ovnis y creará instrucciones para pilotos y militares en caso de encuentros con objetos no identificados. Esta decisión se tomó en medio de un número creciente de avistamientos y la presión de la gente. El ministro de Defensa inició el desarrollo de procedimientos estándar para la recopilación y el análisis de datos sobre estos incidentes.
y también fortaleció la cooperación con socios internacionales. El análisis de los datos sobre ovnis realizado por los militares japoneses mostró que algunas observaciones realmente no pueden ser explicadas por fenómenos comunes o aeronaves conocidas. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas convincentes de la presencia de tecnologías extraterrestres. Religión, ovnis y mitología espacial. Hoy dividimos el mundo entre creyentes y escépticos, pero existe un lugar donde fe y ciencia se mezclan: la ufología. Los ovnis son una forma moderna de una religión antigua. Ahora, en vez de dioses, son seres de otros sistemas estelares. La creencia en extraterrestres reemplazó a la de ángeles. Vienen del cielo, son más inteligentes que nosotros y suelen traer revelaciones. El filósofo Paul Kurz llamaba a la ufología la mitología de la era espacial. Él decía: la gente necesita sentir que no está sola, que alguien los guía o los observa. Antes era Dios quien se encargaba de eso. Ahora son los hermanos cósmicos. El psicólogo Carl Jung ya en los años 50 escribía que las imágenes de los ovnis son una proyección del inconsciente colectivo. Antes, si alguien veía un ángel brillante en el cielo, hoy vería una nave extraterrestre. La única diferencia está en la interpretación cultural, pero el arquetipo es el mismo: el contacto con algo superior. Pero hay quienes han ido más allá. Desde los años 70 empezaron a surgir religiones reales en el mundo. Por ejemplo, el movimiento de Rael, fundador del Templo de los Elohim. Él afirmaba que se había encontrado personalmente con extraterrestres e incluso había visitado su planeta. Y hay decenas de movimientos como ese. Muchos piensan sinceramente que somos resultado de ingeniería genética de una civilización extraterrestre. Algunos esperan la segunda venida, otros esperan el regreso de sus creadores. América espera a los hombrecitos de Saturno. América está de nuevo envuelta en una fiebre, esta vez por drones voladores no identificados. La situación recuerda a olas pasadas de interés masivo, como los platillos voladores o globos meteorológicos chinos. Esta tendencia se repite constantemente, añadiendo nuevos detalles y teorías de conspiración. En medio de la gran cantidad de videos que circulan en la red, algunos drones se parecen más a un producto de gráficos por computadora. Los efectos especiales en After Effects son fáciles de identificar para quienes tienen algo de experiencia en edición. Sin embargo, el video sigue generando intensos debates, ya que los espectadores suelen creer lo que ven. La administración de Biden dice que son drones civiles, mientras que Donald Trump exige derribar objetos no identificados y revelar la verdad. El amor por las teorías de conspiración es típico de la mentalidad estadounidense. Los drones, al igual que los platillos voladores en el pasado, de inmediato se convierten en objeto de especulaciones. Ya están generando conversaciones sobre inteligencia extraterrestre, agentes de Saturno, o incluso la preparación para la inauguración de un líder extraterrestre hipotético. ¿Alguien recuerda los helicópteros negros que supuestamente secuestraban personas por orden de los reptiloides? Y ahora de nuevo hay preocupación, esta vez por los drones. Es curioso que el alboroto alrededor de objetos desconocidos surge con una periodicidad envidiable. Recuerden los globos aerostáticos chinos que volaron mucho tiempo sobre Estados Unidos hasta que los notaron. En ese momento la sociedad entró en pánico, aunque por cierto se calmó rápidamente. Tal vez la fiebre por los drones desaparezca pronto, o quizá estamos por iniciar un nuevo capítulo en la historia de fenómenos extraños. Por ahora, el mundo se entretiene con teorías místicas para distraerse de problemas urgentes. El misterio de los discos Dropa. En 1938, en una zona remota de China, en Bayan Karaula, arqueólogos hallaron sorprendentes artefactos, los discos Dropa. Estos discos, hechos de granito, tienen un diámetro de aproximadamente 30 centímetros y un grosor de alrededor de 1 centímetro. Su apariencia inusual llamó la atención de los científicos. Cada disco tiene orificios centrales y ranuras en espiral talladas, que recuerdan a las pistas para reproducir sonido. Son similares a los discos de vinilo y posiblemente contienen sonidos de personas antiguas, la naturaleza o incluso de algo extraterrestre. Lo más intrigante es que las ranuras en los discos contienen símbolos microscópicos que recuerdan a jeroglíficos. Los investigadores afirman que estos símbolos podrían ser una forma de escritura antigua, codificada en los patrones en espiral. Las traducciones realizadas por algunos científicos sugieren que los discos podrían contar la historia de una civilización antigua conocida como Dropa, que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres. Según la leyenda, la tribu Dropa llegó a la Tierra hace 12.000 años desde una estrella lejana. Pero lamentablemente casi no quedó ningún artefacto de ellos, solo estos discos. Los discos Dropa siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos, generando muchas preguntas sobre posibles contactos entre los antiguos humanos y extraterrestres. El hombre de Saldeirán.
Este asombroso hallazgo fue descubierto a mediados de la década de 1990 en las minas de sal cerca de Sharabad, en las montañas de Irán. Arqueólogos creen que estos restos pertenecen a un trabajador de una antigua mina de sal, fallecido en su lugar de trabajo hace unos 1500 años. Las condiciones únicas de la cueva, saturadas de vapores salinos, ayudaron a conservar su cuerpo en un estado sorprendente. La momia conserva el cabello, que por la sal se volvió blanquecino, y la barba, lo que aumenta el valor del hallazgo. Los científicos piensan que la gran cantidad de sal en la cueva impidió la descomposición y momificó el cuerpo de forma natural. El cuerpo salado parece como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos ver el rostro del pasado. El hombre de sal fue una sensación arqueológica y una fuente clave sobre la vida de esa época. Actualmente, esta momia recuerda la dura realidad del pasado y la singular relación entre el ser humano y la naturaleza. Aviones de los indios. En México y Sudamérica se han hallado sorprendentes artefactos llamados aviones de los indios. Estas miniaturas de oro, que datan de cientos o incluso miles de años, impresionan por su nivel de detalle. A primera vista parecen juguetes, pero su forma se parece demasiado a las aeronaves modernas, como los transbordadores espaciales o los aviones. Especialmente llamaron la atención de los científicos los timones de cola, las hendiduras simétricas en las alas y otros elementos que no tendrían ningún sentido práctico en un juguete. Surge la pregunta: ¿qué sirvió de base para la creación de estas figurillas? La única explicación plausible es que los artesanos copiaron lo que veían. Es posible que estos artefactos sean un reflejo de hechos reales, cuando los habitantes de la antigua América presenciaron los vuelos de misteriosos aparatos. Algunos investigadores vinculan estos hallazgos con teorías de antiguos astronautas, asegurando que los Anunnaki u otra civilización alienígena visitaron la Tierra y dejaron huellas. El misterio de estos avioncitos aumenta porque ingenieros modernos crearon modelos basados en ellos, que con un motor pueden volar. ¿Qué es esto? ¿Coincidencia, un mito antiguo o evidencia de tecnologías que vinieron de otros planetas? Charles Fort y la búsqueda de anomalías. Cuando miras al cielo y ves algo que no entiendes, no estás solo. Hace 100 años hubo un hombre que dedicó su vida justamente a esos momentos. Se llamaba Charles Fort. Él no buscaba pruebas, él recopilaba rarezas, todo lo que no encajaba en la ciencia. Lluvias de peces, destellos en el cielo, desapariciones y objetos misteriosos. Él no explicaba, solo lo anotaba porque lo sabía. A veces, los propios hechos son más aterradores que cualquier teoría. Fort era alguien que no creía ni en la ciencia ni en la religión, porque ambas ignoraban lo inexplicable. Y precisamente en esas cosas incómodas es donde vive lo más interesante. Él decía: entre hechos y fantasía existe una zona real donde todo es posible, solo no sabemos cómo verla. Sus libros se leían en secreto como prohibido. Sus ideas inspiraron muchas películas y series como La Dimensión Desconocida y Los Expedientes Secretos X. Él demostró que las anomalías no son tonterías, sino parte incomprendida de la realidad. Lo importante no es creer, sino mantener los ojos abiertos. Millones siguen trabajando. Cada vez que alguien dice en internet: vi un objeto brillante suspendido en el cielo y desapareció, eso es fortianismo. Es una cultura que investiga lo extraño en vez de rechazarlo. Pero también hay un lado negativo. Dudamos más y sabemos menos en qué creer. Eso ya no es solo cazar anomalías, es un síntoma. Primero, imagen clara de la Luna. A inicios del siglo XVII, la invención del telescopio impulsó grandes descubrimientos en astronomía. La Luna, antes vista como lisa, reveló nuevos aspectos a los científicos. En 1609, Galileo Galilei usó un telescopio para estudiar la Luna y descubrió cráteres, montañas y valles. Sus observaciones revolucionaron la percepción de los cuerpos celestes. Galileo registró sus descubrimientos con dibujos detallados que los mostraron por primera vez. Estas imágenes se incluyeron en su obra El mensajero de las estrellas, publicada en 1610. Estos bocetos demostraron que la superficie lunar es más compleja de lo que pensaban los antiguos filósofos y tiene irregularidades similares a las montañas terrestres. Galileo no fue el primero en usar un telescopio para observar la Luna. Thomas Harriot, astrónomo inglés, observó la Luna desde 1609, pero sus dibujos eran menos detallados y menos difundidos. Fue Galileo quien tuvo una influencia clave en el desarrollo de la astronomía. El descubrimiento de la Luna como un objeto irregular y vivo inspiró a muchas generaciones de investigadores. Algunos ufólogos piensan que los dibujos de Galileo fueron las primeras imágenes de anomalías en la Luna. Este interés continúa hasta hoy.
generando muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de algunas características lunares. Objetos metálicos gigantes. Las cuevas de La Mana en Ecuador han interesado tanto a arqueólogos como a entusiastas de la mística y la ufología. El hallazgo de objetos metálicos en estas cuevas sigue rodeado de misterio. Según las leyendas, en La Mana se encontraron placas metálicas en las que están grabados símbolos que recuerdan a esquemas modernos, mapas e incluso planos técnicos. Estos hallazgos fundamentaron hipótesis sobre una civilización antigua desconocida, con tecnología avanzada o contactos de humanos antiguos con extraterrestres. Los partidarios de estas teorías afirman que símbolos tan complejos y detallados no pudieron haber sido creados con herramientas primitivas y deben evidenciar conocimientos más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. La mayoría de los científicos sigue siendo escéptica ante estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de La Mana realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Algunos expertos detectan indicios de procesamiento moderno del metal y que estos artefactos no coinciden con los estilos y tecnologías del antiguo Ecuador. Tampoco hay dataciones confiables ni contexto del hallazgo de estos objetos, lo que cuestiona aún más su autenticidad. Arqueólogos piensan que estos artefactos quizás se crearon después, posiblemente como mistificación o para atraer turistas, aunque las historias de los objetos metálicos de las cuevas de La Mana son fascinantes y misteriosas. Su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de La Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. El mensaje en el ácido desoxirribonucleico. Enviamos señales de radio al espacio, exploramos estrellas lejanas y construimos grandes antenas esperando que alguien responda. Quizás la respuesta siempre estuvo aquí, dentro de nosotros, no en el cielo. En 2013, dos científicos kazajos, Vladimir Shcherbak y Maxim Makukov, propusieron una idea que pone la piel de gallina. Ellos estudiaron la estructura del ácido desoxirribonucleico y notaron patrones numéricos repetitivos, extremadamente precisos y ordenados. Un número destacaba especialmente, el 37, y no era casualidad, aparecía en puntos clave del código genético. Como si alguien hubiera dejado una firma justo dentro de nosotros. Su hipótesis es, ¿y si el ácido desoxirribonucleico no solo es un manual de instrucciones, sino también una cápsula del tiempo? Un mensaje ultra resistente, transmitido durante millones de años. Un mensaje de antiguos habitantes o de nuestros creadores. Suena loco, pero hacemos lo mismo. Enviamos discos de oro en las sondas Voyager, dejamos mensajes en botellas y soñamos que nos encuentren. ¿Por qué alguien no podría hacer lo mismo? Y ahora imagina, tal vez nosotros somos esa botella, solo que aún no hemos aprendido a leer lo que está escrito en ella. El experto en ovnis encontró un portal experto. Carl Nelly, de la organización Investigación de OVNIs y Fenómenos Paranormales de Irlanda, afirma que en la parte central de Irlanda, entre Athlone y Slane, podrían haber un portal por el cual los ovnis llegan a la Tierra. Él dice que estas observaciones han aumentado en los últimos meses y podrían estar ligadas al estudio de la fuerza militar humana. La declaración se dio tras informes de objetos no identificados cerca de bases militares y sitios nucleares. Según Nelly, las autoridades de Estados Unidos no pudieron determinarlo. El experto prestó especial atención a Irlanda, donde se registraron numerosos casos de avistamientos de ovnis. Nelly piensa que zonas como la región entre Athlone y Slane pueden ser portales para que naves extraterrestres viajen entre el espacio y la Tierra. También señaló que fenómenos similares ocurren en todo el mundo al mismo tiempo, lo que indica un aumento global de la actividad. Escriban en los comentarios si creen que vale la pena confiar en estos expertos y si creen en la existencia de vida extraterrestre. El misterio de Arkham. Arkham, a menudo llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Situado en las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico destaca por su tamaño y precisión, similar al famoso Stonehenge del Reino Unido. Por su función astronómica y latitud, Arkham es una fortaleza circular con dos anillos de muros y calles
que conectan viviendas construidas según conocimientos astronómicos antiguos. Investigaciones revelan que los edificios en Arkham fueron diseñados para observar 18 eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Esto demuestra el alto nivel de conocimientos astronómicos de los pueblos que habitaban esta región en la Edad de Bronce. Arkham no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En la zona del complejo hay anomalías magnéticas que a veces afectan los dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo la suposición de que Arkham pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. La arquitectura única y el sistema de abastecimiento de agua muestran gran organización social y habilidad ingenieril de sus constructores. Estas cualidades hacen de Arkham un monumento clave de la Edad de Bronce en Eurasia. El impacto del asteroide y el contacto con los dioses. Se cree que el asteroide que destruyó a los dinosaurios hace unos 66 millones de años dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que sigue siendo un importante sitio geológico hasta el día de hoy. Aunque esta catástrofe sucedió antes de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas pudieron influir en la formación de la región donde luego se desarrolló esta cultura. Hallazgos arqueológicos como ciudades y estructuras sepultadas bajo sedimentos pueden confirmar indirectamente la teoría de cataclismos en Yucatán. No hay pruebas de que los mayas supieran del asteroide que destruyó a los dinosaurios o tuvieran información sobre ellos. No hay base científica para pensar que los mayas tuvieron contacto con dinosaurios, ya que estos se extinguieron mucho antes de los humanos y de la civilización maya. Sin embargo, en su mitología y arte se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos, pero esto no es prueba de que hayan tenido contacto real con dinosaurios. A veces, los investigadores hallan fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos son de épocas previas a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría sobre contactos de los mayas con dinosaurios. El conocimiento de antiguos cataclismos se incorporó a la mitología y creencias sobre fenómenos naturales y los dioses mayas. Creían en ciclos temporales y catástrofes recurrentes, reflejando su visión del pasado y previsión del futuro. Cambios en el ácido desoxirribonucleico humano. Algunos científicos discuten la posibilidad de que microbios extraterrestres puedan afectar el ácido desoxirribonucleico humano, provocando cambios significativos en nuestro código genético. Esta hipótesis plantea que esos microorganismos pueden existir e influir en la evolución humana, haciéndonos más similares a ellos. Los investigadores respaldan esta idea al señalar cambios en la población como menor testosterona y menos espermatozoides en hombres. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos o incluso la influencia de agentes extraterrestres. La reducción de testosterona y espermatozoides puede afectar gravemente la salud reproductiva y la demografía poblacional, que hace que este tema sea importante tanto desde el punto de vista científico como social. Hemos estado bajo observación por mucho tiempo. Si buscamos señales, es lógico pensar que otros también podrían buscarnos. ¿Y si ya nos encontraron hace tiempo? En 2020, unos astrónomos publicaron una investigación que cambió cómo se plantea la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell identificaron 1.400 sistemas estelares desde donde se puede observar cómo la Tierra cruza el disco del Sol. Verán la Tierra como nosotros a los exoplanetas. Su conclusión principal es simple. Si existe vida inteligente, podrían saber que estamos aquí. Además, 508 de estos sistemas estelares están ubicados de tal manera que la Tierra sería visible frente al Sol durante más de 10 horas seguidas. Eso basta para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y posibles señales de vida. Quizá nos detectaron hace miles de años, nos observaron, esperaron o ya enviaron una señal que sigue en camino. El proyecto en la red es una red global de radiotelescopios que rastrean anomalías y señales desde las profundidades del espacio. Hemos analizado miles de sistemas, pero sigue el silencio. Los científicos son cautelosos, no escépticos. Ya nadie se ríe de quienes dicen que tal vez no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. Los misterios del códice Gigas
El Códice Gigas o Biblia del Diablo es un antiguo manuscrito lleno de misterios, creado en el siglo XIII. Impresiona por su tamaño y contenido. Dentro del libro se pueden encontrar no solo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino también una imagen del mismo diablo que ocupa toda una página. Sin embargo, lo más intrigante son los mapas astronómicos, que parecen inusualmente detallados para su época. Esto ha dado lugar a muchas teorías sobre un posible origen extraterrestre. Algunos investigadores creen que el manuscrito podría contener mensajes cifrados o conocimientos transmitidos por civilizaciones extraterrestres. La leyenda dice que el Códice Gigas fue escrito por un monje en una sola noche con la ayuda del diablo. ¿Qué esconde este misterioso manuscrito? Y es posible que en sus páginas estén cifradas las claves de conocimientos antiguos que vinieron del espacio. El Códice Gigas sigue siendo uno de los artefactos más misteriosos de la antigüedad y seguiremos estudiándolo. Desenterraron una tumba extraordinaria. En una tumba femenina del siglo VI d.C., hallada en el este del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Los arqueólogos encontraron un artefacto único, una copa romano antigua datada en el siglo III d.C. Este hallazgo en un cementerio de Scrembe permite analizar la relación entre culturas anglosajona y romana y aporta información sobre las costumbres funerarias de esa época. La copa de aleación de cobre fue hallada en la tumba de una joven llamada SK-18. Los arqueólogos también encontraron broches, cuentas y brazaletes. La posición del artefacto junto a la cabeza de la mujer revela su significado simbólico. La copa de Scrembe se ha conservado en excelente estado, mide 5.7 centímetros y tiene capacidad de 280 mililitros, decorada al estilo romano, con patrones de medias lunas y corazones en esmalte rojo, aguamarina y azul violáceo. Destaca la habilidad de los artesanos romanos. Se supone que la copa fue fabricada en Francia y llevada a Inglaterra en el siglo III. El análisis de la copa reveló grasa de cerdo sin calentar, lo que sugiere un uso ritual o médico. En esa época, la grasa de cerdo trataba infecciones, coincidiendo con textos bizantinos del periodo. La singularidad del hallazgo es que la copa se conservó completa, a diferencia de la mayoría de artefactos romanos, que suelen hallarse fragmentados. Figuras en Mali. Las figuras de Mali halladas en Sierra Leona son de los artefactos más enigmáticos de África. Estas esculturas antiguas de piedra muestran criaturas extrañas con cabezas grandes, ojos saltones y rasgos inusuales no humanos. Algunas de ellas incluso representan escenas que pueden ser interpretadas como mitológicas o religiosas. Las formas y características únicas de estas figurillas han llamado la atención no solo de los arqueólogos, sino también de los partidarios de las teorías sobre antiguos astronautas. Algunos investigadores piensan que las figurillas de Mali podrían mostrar seres extraterrestres con los que los antiguos habitantes quizá tuvieron contacto. Según ellos, las extrañas proporciones y características de las figurillas pueden indicar que fueron creadas bajo la impresión de seres reales que tenían un origen extraterrestre. Aunque esta teoría no tiene confirmación científica, le da a las figurillas de Mali un aura de misterio y atrae la atención de ufólogos y aficionados a lo místico. La ciencia oficial ve las figurillas de Mali como objetos religiosos o rituales, y considera que estos artefactos probablemente se usaban en antiguos rituales o ceremonias relacionadas con la adoración de dioses o espíritus, ya que podrían simbolizar a ciertos personajes mitológicos. Como ya les conté antes, cuando los arqueólogos o historiadores no pueden explicar el origen de un artefacto, automáticamente se convierte en un objeto de significado religioso. Es interesante que las figurillas de Mali a menudo se encuentran profundamente enterradas, a veces junto con otros artefactos antiguos, varios objetos de hierro o armas, lo que complica la tarea de fecharlas y establecer su contexto cultural. Algunos hallazgos indican que estos artefactos pudieron haber existido en tiempos muy antiguos, posiblemente mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. Cuando los ovnis se volvieron un problema estatal, no esperarías que la antigüedad registrara ovnis, pero en Roma lo hacían. Los sacerdotes tenían acceso al poder y escribían crónicas oficiales de presagio. Todo lo que pasaba en el cielo se veía como un mensaje de los dioses. Si un escudo ardiente volaba sobre la ciudad, era una señal política. Guy Juli Obsequent, historiador romano, recopiló estos mensajes en el Prodigiorium Liber, donde describía discos luminosos, luces en movimiento y figuras suspendidas en el cielo. Esto no es folclore, es un informe oficial del gobierno. Lo increíble es que el Senado
Basado en estos fenómenos, anulaba decisiones, iniciaba guerras o firmaba la paz. Porque si recibes una señal desde arriba, tienes que reaccionar. Una de esas señales fue la desaparición del rey Rómulo. Se dice que al fundador de Roma lo elevaron al cielo justo frente a la multitud. No murió, no huyó, literalmente ascendió. Roma tiene un dios fundador que vino de allá. No se trata de si creían en ovnis, se trata de lo en serio que los tomaban. Los antiguos no sabían qué era, pero no lo ignoraban. Y hoy hacemos lo contrario. Sabemos que no todo está claro, pero fingimos que todo está bien. El disco de Sabu. Y este es uno de los artefactos más enigmáticos del antiguo Egipto, encontrado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Adjib. Tiene más de 5000 años, pero su propósito real aún es un misterio. A simple vista es un disco de piedra con 3 pétalos curvos, pero los detalles invitan a reflexionar. En ciertos puntos, el grosor llega a solo 1.5 milímetros, mostrando gran precisión de fabricación. Considerando la tecnología de esa época, muchos se preguntan cómo fue posible. Los científicos proponen hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo. Pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores piensan que el disco de Sabu sería una copia de un artefacto dejado por visitantes del cielo. Civilización avanzada que visitó la Tierra hace mucho tiempo. La estructura y forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o mecanismos complejos. Los egipcios quizá consideraron sagrado este objeto y trataron de reproducir algo que vieron pero no entendieron. Algunos piensan que el disco de Sabu es clave para entender la relación de civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Por ahora, solo son conjeturas, pero el aura mística de este artefacto sigue intrigando e invitándonos a explorar los misterios del pasado. Objeto volador no identificado del Tercer Reich. Si toda la conversación sobre ovnis antiguos parece demasiado mítica, esta historia ya está más cerca de nuestro tiempo y da mucho más miedo. Son tecnologías que supuestamente se desarrollaron en la Alemania nazi al final de la guerra, y un secreto que ni los aliados ni la historia lograron revelar. Los nazis realmente crearon cosas increíbles, desde los primeros misiles balísticos hasta aviones a reacción. Sin embargo, hay teorías que afirman que en búnkeres ocultos del Reich se creaban aeronaves de formas y potencias inimaginables. Se conocen como Haunebu, Vril y el más enigmático es Die Glocke, la campana. La campana es más que tecnología. Es una leyenda llena de rumores, desapariciones y muertes extrañas. Según rumores, el objeto era una máquina metálica de 4 metros con forma de campana, capaz de distorsionar espacio y tiempo. Funcionaba con un motor antigravitacional basado en energía negra que provocó la muerte de empleados del proyecto. Algunos afirman que Die Glocke desapareció junto con las élites de las SS, quienes se dirigieron a la Antártida a una zona misteriosa llamada Nueva Suabia. Supuestamente allí, en las inaccesibles profundidades heladas, se construyó una base desde la cual comenzó una nueva era. Algunas versiones dicen que la campana fue hallada por estadounidenses y llevada a Estados Unidos. Por eso los extraños avances tecnológicos tras 1945 cuesta creerlo hasta que revisas memorias, documentos clasificados y la extraña actividad en la Antártida a finales de los 40. Algunos vinculan esto con la Operación High Jump, la mayor expedición militar polar de Estados Unidos, que oficialmente era de investigación, pero según datos no oficiales, buscaba interceptar a nazis sobrevivientes con tecnología objeto volador no identificado. Historiadores lo niegan, pero queda la duda. ¿Dónde están los científicos, ingenieros y prototipos desaparecidos? ¿Por qué tan poca información? Incluso después de casi 80 años, el gran cometa de 1861. El siglo XIX fue una época especial para los amantes de la observación de estrellas. En este periodo de 1811 a 1882, la gente observó un total de 8 grandes cometas que asombraron tanto a científicos como a personas comunes. Estos fenómenos celestiales inspiraron a artistas, compositores e incluso a astrónomos aficionados. Entre todos estos cometas, un lugar especial lo ocupa el cometa Donati de 1858. Fue el primer cometa que logró ser fotografiado. Aún más sorprendente fue la aparición del gran cometa de 1861, que estuvo tan cerca que la Tierra pasó por su cola. Por 2 días, esa cola bloqueó el Sol y creó una penumbra inusual aún de día. El cometa fue descubierto por el granjero australiano Juan Tebbutt, un joven astrónomo aficionado que lo observó en Erídano el 13 de mayo de 1861. Al principio pensó que era una estrella, pero luego notó que era un cometa. Al estar seguro de su descubrimiento, Tebbutt envió una carta al observatorio local e incluso publicó un artículo en el periódico Sydney Morning Herald.
La noticia del descubrimiento del cometa se difundió rápidamente. En junio de 1861 ya era visible en el hemisferio norte, y periódicos de Inglaterra publicaron una sorprendente descripción de su brillo y tamaño. La cola del cometa era tan grande que se veía incluso de día. La Tierra cruzó la cola del cometa causando fenómenos atmosféricos extraños. El cielo se tornó amarillo y rojizo, y la luz solar se debilitó mucho. El cometa impresionó a los contemporáneos y, para John Tebuta, su hallazgo inició una carrera brillante. Más tarde, él construyó su propio observatorio e hizo muchas observaciones valiosas. Su aporte a la astronomía está inmortalizado en el billete australiano de $100 y el gran cometa de 1861 sigue siendo uno de los fenómenos más brillantes en la historia de la observación espacial. Subtítulos Shiva Lingam. En la ciudad de Sirsi, en la India, hay un lugar único de peregrinación. Sahasralinga destaca por sus imágenes de piedra de Shiva Linga, que impresionan sobre todo durante el festival de Mahashivaratri. En este tiempo, el nivel del agua en el río baja, haciendo visibles las esculturas, y atrae a miles de peregrinos y turistas que desean ver y rendir homenaje a los sagrados lingams. El Shiva Lingam simboliza a Shiva, deidad principal del hinduismo, y representa la fuente de creación y destrucción. Es interesante que alrededor del Shiva Lingam existan no solo debates religiosos, sino también científicos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que el Shiva Lingam podría representar un poderoso dispositivo tecnológico similar en sus funciones a un reactor nuclear moderno. Por la forma y propiedades del Lingam, suponen que los antiguos usaron tecnologías avanzadas. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor al mismo tiempo. ¿Qué tipo de extraterrestres vieron los antiguos? Cuando la gente habla de extraterrestres, normalmente se imagina humanoides grises con ojos grandes, pero en los textos antiguos, frescos y mitos, las imágenes son completamente diferentes. Carros de fuego, hombres pájaro y dioses resplandecientes vinieron del cielo. No siempre son forasteros, a veces son nuestros creadores, a veces son guías y a veces son fuerzas castigadoras que borran civilizaciones de la faz de la Tierra. Los sumerios tenían a los Anunnaki, los dogones tenían a los gnomos del planeta Sirio, los hindúes tenían dioses que volaban en vimanas y los indígenas tenían a los mayas, Quetzalcóatl y los persídas. Todos ellos son descritos como entidades superiores que vinieron de allá y luego se fueron a algún lugar. ¿Coincidencia o cada civilización antigua tuvo contacto con distintas formas de una misma inteligencia? Quizá no se trate simplemente de extraterrestres en un platillo volador, sino de algo mucho más complejo. Una inteligencia que se manifiesta de la manera en que está preparado para percibirla quien la observa. Artefactos de Hongshan. La civilización Hongshan es una de las culturas más enigmáticas del antiguo Egipto, que existió hace unos 6 a 7,000 años, dejó tras de sí extraños artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de gota y ojos enormes. Algunas figurillas parecen criaturas en scooters acuáticos o aparatos voladores. Estas imágenes no encajan en la idea habitual que tenemos de las culturas antiguas y nos hacen preguntarnos a quién o qué intentaban retratar. A los maestros de Hongshan se les atribuyen las cuevas únicas de Hongshan, descubiertas en 1999 y pertenecientes a esa cultura. Impresionan estas cuevas artificiales por su tamaño y complejidad. Dentro hay piscinas, puentes, escaleras y pasadizos. La superficie de la cueva más grande es de 12,600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas que quedaron en las paredes. Se parecen a los mecanismos modernos para excavar túneles, aunque se cree que tecnologías de ese nivel no podían existir hace miles de años. Sigue siendo un misterio dónde quedaron los enormes volúmenes de roca extraída. Los científicos no han hallado indicios de su uso. Algunos investigadores creen que las cuevas y artefactos de jade prueban contacto con una civilización más avanzada, quizá extraterrestre. El enigma del monolito antártico. En 2020, en una zona remota de la Antártida a más de 2 kilómetros de profundidad, investigadores hallaron un misterioso objeto llamado monolito antártico. Este objeto, que es una losa de piedra rectangular de aproximadamente 3 metros de alto y 1,5 de ancho, fue encontrado usando un radar subglacial
que se utiliza para mapear el paisaje bajo la capa de hielo. Lo extraño inició cuando los científicos estudiaron el monolito. La superficie de la piedra estaba cubierta de complejos patrones geométricos y gallos, que eran extrañamente parecidos a símbolos antiguos encontrados en diferentes partes del mundo, incluyendo Sudamérica, África y Asia. El análisis reveló que la piedra no tiene análogos entre las rocas conocidas de la Antártida. Eso significa que llegó allí desde otro lugar. El monolito también presentaba propiedades magnéticas inusuales. Los instrumentos detectaban un campo magnético débil pero constante a su alrededor. Cerca del monolito hallaron restos carbonizados de materiales orgánicos que, según científicos, podrían ser plantas antiguas o restos de seres vivos de hace millones de años. Estos materiales orgánicos, atrapados en el hielo, podrían proporcionar datos únicos sobre el antiguo ecosistema de la Antártida, cuando formaba parte del supercontinente Gondwana. Algunos investigadores creen que esto podría ser evidencia de una civilización avanzada anterior al ser humano, mientras que otros lo consideran posible prueba de contacto con extraterrestres. Cientos de testigos, pero solo unos pocos lo creen. Estamos acostumbrados a pensar que todos los contactos con ovnis son historias de personas solitarias. Alguien vio algo, a alguien le pareció algo. La historia también registra avistamientos masivos e investigaciones oficiales, como las visiones de Fátima en Portugal. En 1917, decenas de miles de personas vieron cómo el sol bailaba en el cielo, cambiaba de color y de tamaño. La iglesia lo reconoció como un milagro, pero los ufólogos piensan diferente. Las descripciones de los hechos recuerdan sospechosamente el comportamiento de un objeto volador no identificado. O el caso de Knock, Irlanda, en el siglo XIX, multitud observó figuras brillantes flotando cerca de la iglesia. Otra vez, una explicación religiosa. Jacques Vallée, reconocido ufólogo, cita estos casos como ejemplos de la influencia de una inteligencia externa en la psique humana. Él no niega que los fenómenos sean reales, simplemente se pregunta por qué se repiten, pero con diferentes apariencias. Antes veían a la Virgen, hoy a humanoides grises y mañana quizás algo distinto. El extraterrestre de dos cabezas. En el Tíbet se descubrió una extraña momia con dos cabezas, a la que de inmediato llamaron el extraterrestre de dos cabezas. Este artefacto sorprendió a científicos y aficionados a lo místico. La momia parece de origen no terrenal, generando teorías sobre mutaciones y civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para adorar fuerzas desconocidas. Es curioso que la estructura de la momia sea inusual hasta para una mutación conocida por la biología. Las proporciones de su cuerpo y la forma de las cabezas hacen pensar que podría ser la encarnación de algo mítico o de otro mundo. Antiguas leyendas tibetanas suelen hablar de seres celestiales que visitaban la Tierra. Este artefacto podría ser un intento de representar a quienes los antiguos veían como dioses. Existe una versión más terrenal. La momia podría ser resultado de una momificación artificial de dos cuerpos unidos con fines rituales. Tubos de piedra de Baigou. En una zona remota de China, al pie de la montaña Baigou, se han descubierto sorprendentes tuberías subterráneas de piedra. Estas estructuras antiguas de más de 5.000 años impresionan por su complejidad y precisión. Las excavaciones han demostrado que las tuberías se adentran profundamente bajo tierra y tienen diversos tamaños, desde pequeños diámetros de varios centímetros hasta enormes de más de 1 metro de diámetro. La tecnología detrás de estas tuberías aún es un misterio para los científicos. ¿Cómo lograron las civilizaciones antiguas instalar estructuras tan complejas? Su origen y propósito siguen sin conocerse, lo que genera muchas hipótesis. Los investigadores creen que estas tuberías pudieron ser parte de un antiguo sistema de agua o ventilación. Existe una teoría más intrigante. Las tuberías de piedra de Baigou podrían ser evidencia de participación extraterrestre. La precisión y la escala de la construcción hacen pensar en la existencia de tecnologías antiguas que aún no comprendemos. Es curioso que en el mundo existan artefactos parecidos, como en la meseta de Colorado. Aquí, las tuberías miden entre 50 centímetros y 1 metro de diámetro. Arqueólogos hallaron que el interior de estas tuberías tiene una costra con hierro. También se ha hallado algo parecido en Luisiana, Estados Unidos, donde el diámetro llega a 70 centímetros. Placa de Glossel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glossel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Emil Fratt,
resultaron ser tan inusuales que no fue posible relacionarlos con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas tienen símbolos e imágenes similares a escrituras antiguas, pero su origen y significado aún se desconocen. Algunos investigadores sugieren que las tablillas de Glossel podrían evidenciar una cultura perdida o desconocida que existió en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque hay muy pocas pruebas de ello. Pero la autenticidad de las tablillas aún es dudosa. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si son auténticas. Hasta la fecha, ninguna de las teorías ha sido confirmada de manera definitiva, y las tablillas de Glossel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. ¿Podemos conocer la verdad? Después de todo esto surge una pregunta lógica. ¿Alguna vez sabremos realmente lo que está sucediendo? Miles de testimonios, informes de pilotos, reportes militares, extraños artefactos antiguos, coincidencias en mitos y religiones de todo el mundo. Incluso la NASA ya no lo ignora y crea comisiones especiales. El Congreso de Estados Unidos realiza audiencias sobre ovnis. Definitivamente algo está sucediendo, pero lo que realmente pasa queda detrás de puertas cerradas. Eso es quizá lo más aterrador, porque al investigar más, te das cuenta de que no todas las pruebas son visibles. Quizá la clave para entenderlo no esté en la fantasía, sino en cómo la humanidad procesa lo desconocido. En la religión, en los mitos, en los miedos, en las tecnologías que llegaron demasiado pronto, como la batería antigua de Irak, el pulido láser de piedras egipcias o los bloques idénticos de Pumapunku. No prueban ovnis, pero son cosas inexplicables. ¿Significa esto que alguien nos visitó o simplemente vemos en la historia lo que queremos ver? La Luna fue creada por civilizaciones extraterrestres. La Luna, nuestro satélite, está llena de misterios que hasta hoy siguen intrigando a los científicos. Su tamaño es del 27.4% del tamaño de la Tierra, pero su masa es solo del 1.2%. Estas proporciones y el hecho de que la Luna suene como campana al ser golpeada por meteoritos sugieren que podría ser hueca. Sorprende la profundidad de los cráteres, que casi no varía según el meteorito, de 3 a 4.5 kilómetros, lo que sugiere una capa protectora sólida bajo la superficie. La composición de la Luna añade intriga. En su superficie se hallaron metales procesados como latón y elementos radiactivos, como uranio 236 y neptunio 237 ausentes en la naturaleza. La Luna es inusualmente grande para un satélite, siendo 6 veces más grande que otros en proporción a su planeta. Su estabilidad sin oscilaciones la distingue entre los cuerpos celestes. Las coincidencias matemáticas refuerzan aún más la sensación de artificio. La distancia al Sol es 108 veces su diámetro, igual que la distancia a la Luna respecto a su tamaño. Esta geometría permite que la Luna cubra el Sol en los eclipses. Además, la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, lo cual no es típico de los satélites, y estabiliza el eje terrestre, influyendo en el clima y los biorritmos. Estas características sugieren que la Luna podría ser resultado de una intervención artificial, lo que genera más preguntas que respuestas. El monolito en Phobos. Phobos, uno de los 2 satélites de Marte, oculta un secreto sorprendente. El enorme monolito de unos 85 metros de altura fue descubierto inicialmente en imágenes de sondas espaciales. Su tamaño y forma causan muchas preguntas entre científicos. Algunos investigadores sugieren que el monolito podría ser una estructura artificial, dejada por una antigua civilización extraterrestre. Esta hipótesis se fundamenta en su forma inusual y aislamiento de otras formaciones. El monolito parece haber sido colocado intencionalmente ahí. Este hallazgo provocó intensos debates en la comunidad científica y generó muchas teorías. Algunos piensan que el monolito sería un antiguo faro para exploradores espaciales, mientras que otros lo consideran posible evidencia de actividad extraterrestre en el sistema solar. El cuenco Fuente Magna, un artefacto misterioso encontrado cerca del lago Titicaca en Bolivia, también llamó la atención de los arqueólogos por su imagen inusual. El cuenco, llamado Fuente Magna, es un gran recipiente de piedra con inscripciones extrañas en su superficie. Las inscripciones sorprendieron a los investigadores por parecerse a la escritura cuneiforme sumeria
uno de los sistemas más antiguos de Mesopotamia. La inscripción inusual originó la teoría de contactos entre antiguas culturas de Mesopotamia y Sudamérica. Quienes apoyan esta hipótesis sostienen que la copa podría probar la existencia de rutas de migración desconocidas o antiguos viajes marítimos que conectaban regiones distantes. No obstante, los escépticos destacan la probabilidad de falsificación. Ellos dicen que la copa pudo haberse creado después, quizá hasta en la época moderna, solo para causar sensación. Hace 150 años era común crear objetos similares para atraer gente a ferias y ganar dinero de ciudadanos crédulos. Sin embargo, el origen y significado de la copa Fuente Magna siguen sin resolverse, manteniendo el interés de arqueólogos y aficionados a los misterios de la historia antigua. Secuestros militares y bases secretas. Miles de historias y memorias, todas sobre lo mismo. El contacto ocurrió no en secreto, fuera de la vista pública, bajo el sello de secreto absoluto. Uno de los casos más debatidos es el de Charles James Hall, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que sirvió en la base Nellis, Nevada. Él afirma que trabajó codo a codo con extraterrestres, blancos, grises, incluso nórdicos, humanoides altos que se parecen a los humanos. Según él, los blancos podían vivir hasta 700 años. El contacto fue oficial y de intercambio tecnológico. Otra versión dice que autoridades de Estados Unidos permitieron a extraterrestres establecerse temporalmente en la Tierra para intercambio tecnológico. Un trato al estilo de la Guerra Fría. Ustedes nos dan algo, nosotros les damos algo. ¿Qué entregaron los humanos? Material genético y permiso para secuestros. Sí, secuestros. En los años 60 en Estados Unidos y Europa aparecieron relatos de visitas nocturnas, exámenes, implantes y sueños extraños que dejaban cicatrices y recuerdos fragmentados. Muchos de los secuestrados no eran fanáticos ni ufólogos. Eran médicos, militares, ingenieros, personas que de repente supieron demasiado. Actualmente, estas historias por las que se ridiculizan o ignoran. Sin embargo, el número de testigos es demasiado grande para atribuirlo solo a la imaginación. Las casas de dragón y la montaña Oji, los dragones continúan. Las casas de dragón en la isla de Eubea, Grecia, son enigmáticas estructuras megalíticas que destacan por su tamaño y precisión. Estas antiguas estructuras, hechas con grandes bloques de piedra sin mortero, datan del siglo VIII a.C. Sí. Las leyendas relacionan las casas de dragones con los dioses, especialmente Zeus, describiéndolas como sitios de rituales sagrados y hogar de antiguos dragones guardianes. El monte Aegina, donde se encuentran algunas de las casas de dragones, se considera un lugar de contacto con los dioses debido a su lejanía y su ubicación majestuosa. En la mitología griega, las montañas eran vistas como moradas y lugares de manifestación de los dioses. Esta montaña, elevada sobre el paisaje, se consideraba un lugar sagrado para encuentros y rituales divinos. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. Uno de los principales misterios es cómo los antiguos constructores lograron transportar y colocar bloques de piedra tan enormes en las cimas de las montañas. Los aspectos logísticos y técnicos de su construcción siguen siendo poco claros, especialmente considerando la ausencia de herramientas y tecnología modernas. No hay datos precisos sobre la época ni los propósitos de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según las leyendas, Zeus usaba estos lugares para sus encuentros con personas y dioses. Los dragones podían simbolizar su poder y la protección de sitios sagrados. Existe una teoría que dice que las casas de dragón podrían haber sido lugares de contacto con extraterrestres. Quienes apoyan esta hipótesis dicen que la arquitectura y geometría precisa de estas construcciones evidencian posible influencia extraterrestres. Ellos piensan que los griegos antiguos quizá interpretaron encuentros con extraterrestres como contactos con dioses, reflejándolo en sus mitos y leyendas. La antigua Roma y los ovnis. Piensas en ovnis y recuerdas Estados Unidos, el Área 51 o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero Roma antigua. No solo los escritores de ciencia ficción relacionan la antigüedad con extraterrestres. Existe una fuente histórica real. El libro de los presagios de Gayo Julio Absecuente describe muchas maravillas celestiales, escudos luminosos, naves en el cielo, figuras voladoras y criaturas extrañas. Plutarco, Livio y Plinio el Viejo escribieron sobre esto. En su época veían eso como señales o castigos de los dioses, pero realmente no sabían nada de tecnología. Si ves algo redondo y brillante en el cielo y no sabes qué es un motor, vidrio o metal, ¿cómo lo describirías? Solo mediante mito y miedo. En Roma, un sacerdote oficial, el pontífice,
registraba esto en la crónica máxima. Si él hubiera visto lo que hoy llamamos objeto volador no identificado, habría escrito un signo brillante o círculo ardiente en el cielo. Piensa, ¿y si de verdad lo vio? Al final, los antiguos no eran tontos, solo adultos. 2000 años después, empezamos a reconocer algo familiar en esas descripciones. ¿Estatuilla del Cuatro Ojos? Esta enigmática estatuilla, conocida como el Cuatro Ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. La antigüedad del artefacto se estima en más de 7000 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más antiguos relacionados con la cultura balcánica anterior a la escritura. La estatuilla muestra un humanoide con 4 ojos o rasgos similares a una máscara. Se cree que estos 4 ojos podrían ser parte de una máscara o toca. La estatuilla podría no representar a un ser real, sino a una criatura mítica o divina venerada en esa sociedad. Incluso hay una suposición audaz de que esto podría ser algo parecido a un traje espacial, lo que sugeriría un contacto con algo extraterrestre, aunque esto, por supuesto, sigue siendo parte de la fantasía. Se desconoce el propósito de la estatuilla, pero pudo usarse en rituales o como símbolo de un protector o guardián. Este artefacto genera más preguntas que respuestas y continúa causando debates entre arqueólogos y aficionados a los misterios. El Cuatro Ojos es uno de esos raros artefactos que no solo nos revelan fragmentos del pasado, sino que también estimulan nuestra imaginación. Artefacto fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en absoluto con las ideas tradicionales sobre nuestra historia. Están en zonas y capas de la Tierra donde no deberían. Lo más sorprendente es que por su antigüedad y nivel de complejidad, estos objetos simplemente no pudieron haber sido creados en épocas en las que, según se cree, no existían tecnologías avanzadas. La ciencia oficial suele decir que estos hallazgos son falsos o los ignora, pero cada vez hay más de estos hallazgos y ya no se puede hacer la vista gorda. Tomemos, por ejemplo, los misteriosos tubos metálicos de Baigong, descubiertos en China. Estos tubos se adentran profundamente en la Tierra y se extienden hasta las orillas de los lagos. Se estima que tienen una antigüedad de 150.000 años. La antigüedad y los materiales como hierro en los tubos sorprenden a los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de procesos naturales, pero otros piensan que los tubos podrían ser rastros de una civilización altamente desarrollada, o incluso haber sido dejados por extraterrestres. Lo más misterioso es el clavo forjado, que tiene más de 350 millones de años. Este clavo se halló en una capa de piedra del Paleozoico, una época en la que no existían ni los seres humanos y mucho menos la metalurgia. ¿Cómo pudo llegar un clavo así a las rocas antiguas? Algunos científicos proponen procesos tectónicos y otros mencionan la intervención de civilizaciones desconocidas. En Provenza hallaron herramientas fosilizadas que podrían haber sido hechas por personas o árboles antiguos. Si esto es... Los hallazgos indican la existencia de seres inteligentes que poseían habilidades para trabajar la madera mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas. Otros hallazgos son aún más extraños. En la Antártida se descubrió la antena de Altanina, que al principio parecía un objeto de alta tecnología. Sin embargo, más tarde se descubrió que era solo una esponja marina. Sin embargo, cometer ese error demuestra lo equivocados que podemos estar ante lo inexplicable. Junto a las huellas de dinosaurios se encontraron huellas gigantes de humanoides. Este hallazgo cuestiona nuestra visión de la cronología terrestre, pues según la evolución, dinosaurios y humanos no coexistieron. Existen otros ejemplos: la anomalía en el monte Ararat, vinculada al Arca de Noé, la estatuilla de arcilla de Nampa, de antigüedad desconocida, o el hierro de Wolfsegg, considerado vestigio prehistórico. No debemos olvidar los artefactos de Tucson. Es una colección de 31 objetos de plomo encontrados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos incluyen cruces, espadas y otros objetos en los que están grabadas inscripciones en latín y hebreo, así como imágenes que recuerdan símbolos medievales. Inicialmente se supuso que fueron creados por antiguas civilizaciones mediterráneas que supuestamente cruzaron el Atlántico en el primer siglo. Sin embargo, después muchos científicos pensaron que eran una mistificación moderna para engañar a los investigadores. En cualquier caso, cada uno de estos artefactos pone en duda nuestra comprensión del pasado y abre las puertas a nuevas teorías e investigaciones. Nuestra historia podría ser más sorprendente y misteriosa de lo que imaginamos. El monumento Yonaguni. En la costa de Japón, cerca de la isla Yonaguni, está el enigmático monumento Yonaguni.
Este masivo complejo de piedra fue descubierto en 1986 por el buzo japonés Kihachiro Aratake. La estructura, a unos 25 metros de profundidad, parece enormes terrazas y plataformas, como un antiguo complejo megalítico. El origen del monumento de Yonaguni sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy. Algunos científicos creen que la estructura es una formación geológica natural que ha sido erosionada. La simetría y las líneas que parecen escalones y muros llevan a muchos investigadores a pensar que es una estructura hecha por el hombre. Quienes apoyan la teoría de una civilización antigua destacan la similitud con construcciones megalíticas como las pirámides de Egipto o las estructuras de Malta. Estas hipótesis plantean dudas sobre qué tecnologías se usaron para crear esas estructuras hace miles de años. La hipótesis más interesante es la intervención extraterrestre. Algunos investigadores creen que tales construcciones masivas y complejas solo pudieron haber sido creadas con la ayuda de conocimientos y tecnologías transmitidos por visitantes extraterrestres. El monumento de Yonaguni sigue atrayendo la atención de científicos y aficionados a los misterios, ovnis y fraudes de todo el mundo. Una de las historias más sonadas es la llamada autopsia del extraterrestre de Roswell, el video donde una criatura extraña de cabeza grande está en una mesa y los médicos le extraen algo. En los 90 ese video se mostró en televisión a millones y casi todos lo creyeron, pero luego se descubrió que era una puesta en escena. Ray Santilli, creador del video, luego admitió que la película era una recreación porque la original supuestamente se perdió. Él insiste en que vio el original y que las imágenes coinciden con lo mostrado a los empleados de la CIA. Y esto es lo interesante. Incluso después de admitir que era una falsificación, la gente siguió creyendo en ello. Ese fragmento ahora se vende como token no fungible por $1 millón. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué aporta una falsificación y qué aporta? Ruido, atención, fe y dinero. Entre más ruido, más difícil distinguir la verdad y más fácil sustituirla por especulaciones. Aquí la pregunta, si hasta la mentira fortalece la fe, ¿quién y por qué borra los límites entre hechos y noticias falsas? Mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, ubicada en el sur del Océano Pacífico, es famosa por las enormes estatuas Moai y las misteriosas tablillas Rongo Rongo. Estas tablillas con jeroglíficos aún son uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el Rongo Rongo era la escritura de la civilización Rapa Nui, que floreció en la isla hasta el siglo XVIII. El descubrimiento inició en 1864, cuando el misionero francés Eugène Hein fue el primero en notar las tablillas de madera con signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro, que crecía en la isla y se encontraba en casi cada casa. Sin embargo, pronto la mayoría de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron unas 25 tablillas cuyo estudio reveló un estilo de escritura único, similar a un bustrofedón invertido. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. Las tablillas muestran animales, plantas y figuras antropomorfas. Científicos creen que estos símbolos servían para registrar rituales y mitos. Es interesante la similitud entre el Rongo Rongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto, de la India, así como a los símbolos de la civilización Harappa, que floreció en el Valle del Indo. Se han hecho paralelos con escrituras indígenas, cuna de América Central y dibujos de Sumatra. Esto genera teorías sobre conexiones entre culturas antiguas por el océano. Aún no se ha logrado descifrar por completo el Rongo Rongo, pese a los intentos actuales. Una de las versiones es que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica supone un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. ¿Cómo podrían personas de distintos continentes en esos tiempos lejanos tener escrituras similares? Hoy, aunque tenemos muchas conexiones por teléfonos, satélites e internet, seguimos hablando diferentes idiomas. El misterio de Rongo Rongo sigue sin resolverse, pero su estudio aún inspira a científicos y entusiastas globalmente. El camino estelar indonesio. En 1992, el geólogo Casilio hizo un descubrimiento que aún asombra. En Kapanga, Indonesia, exploraba la Cueva del Diablo en las montañas y halló una piedra inusual. En la fractura había símbolos misteriosos que parecían un mapa estelar. Los símbolos en la piedra se parecen mucho a las imágenes de las placas que la NASA envió al espacio con las sondas Pioneer 10 y 11 en los años 70. La piedra muestra a un hombre y una mujer tomados de la mano junto al sol.
estrellas y líneas parecidas a rutas. Los geólogos aseguran que la talla de la piedra tiene cientos de miles de años, lo que cuestiona su origen terrestre, pues se cree que en esa época las personas no tenían esos conocimientos. Los teóricos de la conspiración creen que los extraterrestres recibieron el mensaje de la Pioneer, pero erraron los cálculos y llegaron a la Tierra cientos de miles de años antes. Quizá quedaron atrapados aquí y dejaron su huella en esta piedra. Otra versión sostiene que la piedra pudo haber sido creada por una civilización avanzada que existió en Indonesia mucho antes de nuestra era. En el mapa se muestra un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, casi una reproducción exacta del sistema solar. Los científicos reconocen 8 planetas, pero antes Neptuno se consideraba un asteroide. Quienesquiera que hayan sido los autores de la misteriosa piedra, sus conocimientos sobre las estrellas siguen siendo un misterio, asombrando a la ciencia moderna. ¿Cuándo llegaron los no dioses del cielo? En la historia humana existe una extraña regularidad. Casi todas las religiones inician con algo que viene del cielo. Alguien oye una voz, ve una luz y entra en contacto con un ser resplandeciente. Porque esto se parece tanto a las descripciones modernas de encuentros con ovnis. El ufólogo John Keel, en su libro Operación Caballo de Troya, escribe que todos esos seres del pasado son las mismas ultraentidades que existen ahora. Simplemente se adaptaban a la cultura de la época. Antes eran ángeles, arcángeles, carros celestiales. Hoy son humanoides vestidos de plateado. La esencia es la misma. Keel afirmaba que ellos pueden curar, predecir eventos y provocar visiones colectivas. Lo mismo sucedía en los tiempos de la Biblia. Algunos de estos contactos originaron movimientos y cultos como el raelianismo, que afirma que la humanidad fue creada por extraterrestres. El fundador de la secta, Claude Bourillon, afirma que se encontró con un objeto volador no identificado, visitó otro planeta y recibió instrucciones de allí. ¿Dónde está la línea entre religión, culto y contacto con inteligencia no humana? ¿O acaso todo es igual? Simplemente explicado con diferentes palabras. El misterio de las piedras flotantes. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de este país puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias, para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidarlo. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas cuyo peso supera los 50 kilogramos. Según los habitantes locales, estas pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, la más pesada, se requieren 11 hombres que la rodeen y pronuncien ciertas palabras. Luego la piedra levita y puede sostenerse con un solo dedo. Se necesitan 9 hombres para levantar la roca más pequeña. Existe una tercera piedra de más de 60 kilogramos que solo los monjes pueden levantar en el templo. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses, otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo dice que las piedras se rompen a veces y él las reemplaza por nuevas, arrancándolas de la roca. Incluso las piedras nuevas mantienen sus propiedades de levitación. Algunos científicos creen que los antiguos podían mover objetos con la mente, como al construir las pirámides de Egipto. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como Shivapur. En el siglo pasado, Eduard Litzkalnin, inmigrante de Letonia, usó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que confirma la existencia de estos conocimientos. Estos fenómenos inexplicables apoyan la hipótesis de influencia extraterrestre en civilizaciones antiguas, sugiriendo que ciertas tecnologías o métodos pudieron ser transmitidos a la humanidad por seres de otros mundos. Peligros y muertes místicas. Quienes relatan encuentros con ovnis enfrentan varios peligros. Una de las principales amenazas es la condena social. A los testigos a menudo se les ridiculiza y no se les toma en serio, lo que puede afectar negativamente su vida personal y profesional. Además, existen riesgos más graves, incluyendo presión psicológica, amenazas e incluso peligro físico, especialmente si su testimonio involucra un programa gubernamental secreto o instalaciones militares. Hay varios casos de muertes misteriosas ligadas a ovnis. Por ejemplo, Jaime McDonald, científico y ufólogo, supuestamente se suicidó en 1971 tras eventos y amenazas extrañas. Morris Jessop, autor de El caso de los ovnis, murió en circunstancias sospechosas en 1959
lo que generó dudas sobre una posible intervención externa. Existen programas para la protección de testigos e investigadores de ovnis. Algunas organizaciones ofrecen apoyo legal y asesoría en temas de seguridad. Existen muchas teorías sobre la relación entre las muertes de los investigadores de ovnis y su trabajo. Algunos creen que gobiernos u organizaciones secretas eliminan a quienes tienen conocimientos peligrosos o revelan información confidencial. Otros creen que estas muertes pueden ser resultado de la presión psicológica y el estrés relacionados con el estudio y la divulgación de estos datos. El misterio de la civilización Jirovskaya. En Irán, en la antigua ciudad de Jirov, los arqueólogos descubrieron artefactos únicos. Estos hallazgos, cuya antigüedad supera los 5000 años, son objetos de arcilla y piedra con imágenes de criaturas y símbolos inusuales. Destacan las figuras de cabezas alargadas y ojos grandes, similares a descripciones de extraterrestres. Las imágenes en los artefactos de la civilización Jirovskaya son tan únicas y diferentes de otras culturas antiguas conocidas que algunos investigadores han propuesto la hipótesis de posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. Estas hipótesis se basan en que los antiguos artistas podían representar lo que veían o de lo que escuchaban. Los hallazgos también incluyen patrones geométricos complejos y símbolos que hasta ahora no han sido descifrados. Esto aumenta el misterio sobre esta antigua cultura. La civilización Jirovskaya, por sus enigmáticos artefactos, atrae tanto a arqueólogos como a aficionados a lo místico e inexplicable. Cráneos de extraterrestres. Hace algunos años, los medios estadounidenses y europeos difundieron una noticia sensacional sobre el hallazgo de cráneos de extraterrestres en una de las cuevas de Rusia. Estos cráneos extraños que parecen no humanos generaron muchas discusiones. Muchos creían que podrían ser de extraterrestres o criaturas desconocidas para la ciencia, pero pronto los periodistas dijeron que todo era una broma y desapareció de los titulares. Estos cráneos quizá formaban parte de un antiguo ritual o solo eran restos animales modificados. Se descubrió que los cráneos de los extraterrestres tenían una forma inusual. Es interesante imaginar lo que sintió quien los descubrió por primera vez en una cueva oscura y fría. Una cosa es verlos en fotos y otra muy distinta es sostener ese artefacto misterioso que genera miedo y curiosidad a la vez. Aunque este hallazgo fue una mistificación, sigue recordando cómo mitos y hechos pueden mezclarse y crear historias sorprendentes. ¿Cómo los ovnis se volvieron una nueva religión? Vivimos en un mundo donde los extraterrestres ya no son fantasía, sino casi una costumbre. Memes, películas, YouTube, canales de Telegram, merch y extraterrestres. Ya no es solo un tema, sino un fenómeno cultural más allá de la ufología. Pero ¿cómo sucedió esto? Todo inició en el siglo XX con libros, rumores y reportajes que mostraban supuestos cadáveres extraterrestres e incluían confesiones de fuentes secretas sobre experimentos en la Zona 51. Después llegaron los talk shows, investigaciones, documentales y escándalos, dejando de ser marginales para volverse parte del mainstream. La grabación falsa de la autopsia del extraterrestre de Roswell, creada en los 90, tuvo millones de vistas antes de ser desenmascarada. ¿Y qué? Eso solo reforzó la fe de los fanáticos. Si la ocultan tanto, seguro hay verdad. Charles Fort, el padre de todo este movimiento, ya a principios de siglo dijo: la ciencia rechaza demasiadas cosas. Y la explicación oficial no siempre es la verdad. Sus ideas inspiraron a una generación de cazadores de anomalías. Él decía: si ocurren cosas extrañas es porque tenemos una visión equivocada del mundo. Actualmente, ciencia, política y religión generan escepticismo. A los extraterrestres les creen más que al gobierno, como si la realidad hubiera cambiado. Los ovnis son la nueva mitología y religión. En vez de ángeles, hay grises. En vez de profetas, contactados. En vez de libros sagrados, filtraciones de foros, TikTok y reportes. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Esta creencia ya controla a la sociedad. En 2023, el Congreso de Estados Unidos abordó seriamente los ovnis con audiencias, informes y generales en la tribuna. Nadie reía porque el meme se hizo realidad. En este mundo donde todo puede ser falso, los extraterrestres se convirtieron en símbolo de la verdad o de su búsqueda. Paradójicamente, pero es un hecho. Ellos formaron parte de la historia de la crucifixión. En una pintura georgiana de la crucifixión de Jesucristo, destaca un misterioso objeto similar a un objeto volador no identificado. En el fondo, detrás de la cruz, está dibujado un objeto que se parece a un botón gigante con patas. Uno de los personajes de la pintura incluso lo señala con la mano, lo que parece ser un énfasis intencional del artista. El origen de la pintura y el nombre de su autor siguen siendo desconocidos. Aunque se cree que la imagen fue creada hace aproximadamente 1000 años,
en el siglo XI, la iglesia que alberga esta pintura es aún más antigua, del siglo V, aunque el edificio actual se construyó entre 1010 y 1029. Algunos piensan que este objeto representa ángeles guardianes, aunque esto contradice las imágenes tradicionales de ángeles con alas de esa época. Otros sugieren que el artista pudo haber representado intencionalmente algo que recuerda a platillos voladores, como parte de una simbología más amplia. Puede ser una alegoría o parte de un mito religioso no conservado en interpretaciones modernas. La pintura sigue generando interés y controversia al ofrecer una perspectiva única sobre la fusión del arte religioso y símbolos misteriosos aún sin explicación. El cuerno del unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó a un trato cruel por parte de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que, según las creencias, poseían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se pensaba que los unicornios existían según testimonios de eruditos antiguos como Aristóteles, Ctesias y Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios representaban pureza y sabiduría. Sus cuernos simbolizaban prosperidad y servían para detectar veneno en la comida de la aristocracia. Pero ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio en un mundo donde estas criaturas no existen? A esta pregunta se respondió usando cuernos de otros animales, como rinocerontes o morsas. Sin embargo, los colmillos de narval, animales del Ártico, se hicieron los más populares, ya que durante siglos sus colmillos retorcidos fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores conseguían estos cuernos en secreto y los vendían a europeos como si fueran de seres míticos. Comerciantes y gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina Isabel I pagaban grandes sumas por estos colmillos, viéndolos como símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el avance científico y nuevos métodos de investigación, la creencia en los cuernos de unicornio desapareció, quedando solo en museos como muestra de cómo leyendas y realidad se mezclaban en la historia humana. Bajorrelieves de Nuku Hiva. En Nuku Hiva, en las Islas Marquesas de la Polinesia Francesa, arqueólogos se sorprenden por sus enigmáticas estatuas. Los bajorrelieves y esculturas muestran criaturas similares a alienígenas grises. Tienen cuerpos humanos, pero sus cabezas son como las de reptiles, con ojos enormes y redondos y bocas situadas en una posición baja. Se ignora quién hizo estas estatuas y para qué. Los nativos de la isla desconocen el origen de las esculturas y creen que representan al dios Onu, quien creó el mundo según su creencia. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, la isla estaba habitada por recolectores conocidos por el canibalismo. Se ha perdido la conexión entre los habitantes actuales y los creadores de las enigmáticas estatuas. Arqueólogos creen que estas esculturas tienen al menos 150.000 años. Algunos piensan que son sacerdotes con máscaras rituales, pero estas parecen demasiado extrañas para ser solo de una cultura terrestre. Quienes creen en teorías de conspiración aseguran que en Nuku Hiva hubo una colonia extraterrestre. Según ellos, las estatuas representan híbridos de humanos y extraterrestres, y las propias esculturas son evidencia de antiguos experimentos. ¿Y si todo esto es verdad? Seamos honestos, ¿y si todo esto no es solo una coincidencia entre mito y fantasía? ¿Y si alguien nos observa y no somos nosotros la cima de la evolución? ¿Y si solo somos uno de muchos experimentos? ¿Y si los antiguos realmente se comunicaban con aquellos a quienes llamamos dioses, pero en realidad contactaban con quienes vinieron de algún lugar externo? ¿Y si la religión, las profecías, las señales en el cielo, incluso el propio origen de la humanidad, son todas partes de una gran historia que nos han ocultado? O tal vez simplemente no estamos listos para entenderla, o quizás ellos no están listos para entrar en contacto directo con nosotros. Demasiadas coincidencias, errores en la versión oficial y fenómenos que prefieren ignorar. Pero algún día todas las piezas del rompecabezas podrían encajar, porque como dijo Carl Sagan, la falta de pruebas no prueba la ausencia. No afirmo que todas estas historias sean verdad, pero ignorarlas sería perder algo importante, porque tal vez es precisamente en estos fragmentos, en estas anomalías, en estas preguntas incómodas donde se esconde la verdad que aún no conocemos. No quiero creer a ciegas, pero tampoco puedo ignorar cuando en todo el mundo de diferentes épocas y culturas aparecen las mismas imágenes. Naves voladoras, seres luminosos y dioses que enseñaban, castigaban
desaparecían y quizás algún día regresen. La gente siempre ha buscado nuestro origen. ¿Y si la respuesta ya existe? Quizás solo hemos mirado en la dirección equivocada. Y si no estamos solos, entonces ¿quién nos observa desde el cielo?